Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con energía, pero específicamente en circuitos eléctricos. Ya se va a empezar a complicar un poquito la cuestión de energía, porque más adelante empezaremos a eh, hacer cálculos sobre circuitos eléctricos. Pero, ¿qué es un circuito, no? Un circuito eléctrico es un sistema que tiene la funcionalidad, la finalidad de que circule energía eléctrica. O sea que hay electrones que son cargas eléctricas negativas que lo que hacen es desplazarse por los conductores, a los cables conductores, para generar esta energía y poder utilizar diferentes artefactos. Estas cargas eléctricas que constituyen la corriente eléctrica pasan de un punto de mayor potencial eléctrico a uno inferior, o sea, de menor potencial eléctrico. O sea, para que haya un desplazamiento de estas cargas eléctricas, tiene que haber una diferencia de potencial en el generador que permite justamente la circulación de corriente eléctrica. Esta diferencia de potencial se conoce como voltaje o tensión y están en los extremos de un conductor justamente. Fíjense aquí que tenemos desde el diagrama de un circuito eléctrico, no sencillo, que tiene un generador, que puede ser una pila o una batería, tiene los cables conductores, que son estos en negro de acá, y tienen conectado una bombilla, que es el receptor que va a recibir la energía eléctrica, un interruptor para ver cuándo o no accionamos justamente el paso de la corriente eléctrica, o en este caso un fusible que va a ayudar a regular. Puede estar o no, no es necesario que esté un fusible ahí, pero sí uno puede armar un circuito totalmente sencillo solamente con un generador y una bombilla. Conecta los cables, se encenderá la bombilla, desconecta, se apagará. Y si ponemos un interruptor, a través del interruptor permitimos que pase o no, o circule o no, mejor dicho, corriente eléctrica. Bien, como les decía, aquí tienen generador, pueden ser pilas, baterías, dínamos, alternadores. Hay varios elementos que cumplen esa función. Entonces las cargas llegan a un extremo y las impulsa hasta el otro extremo, generando el flujo de estas cargas eléctricas para constituir lo que se llama corriente eléctrica. A la hora de dibujar o representar circuitos eléctricos hay una serie de símbolos que se utilizan habitualmente. Los más comunes son los que puse acá: una pila, un cable conductor, una bombilla o lámpara, un motor, interruptor, un pulsador y una resistencia. También les puse la función que cumple cada una de ellas: una pila, una batería o el elemento que sea de ese estilo. Son los elementos que van a permitir la generación de electricidad. Los cables son los que generan la conducción de electricidad. Los más usados son cobre, pueden ser oro. Lo que tienen estos metales específicamente es que son buenos conductores de la electricidad. Por eso suelen usarse mucho el cobre, aparte que es fácil de abunda en la naturaleza, y bueno, el oro para circuitos más específicos, más que nada en los que son los aparatos tecnológicos. Lámparas que transforman energía en energía lumínica, o un motor que va a transformar esa energía en energía mecánica, porque va a permitir el movimiento de algún artefacto. El interruptor, como les decíamos, uno cuando aprieta, prende y apaga una bombilla en este caso, o en una casa, justamente es para cortar el flujo de esta corriente, o sea que no pase corriente eléctrica. Acá están los símbolos de cada uno. Un pulsador es un elemento que cierra el flujo de corriente, o sea, cuando uno lo aprieta permite que circule corriente o no. Y la resistencia son conductores que se resisten al paso de la corriente eléctrica, o sea, ayudan a disminuir. Y hay dos formas de representarlo simbólicamente: de esta forma o de esta manera, pero es lo mismo. Así que bueno, hay muchísimos más, pero bueno, estos son algunos, los más conocidos y los que nosotros vamos a utilizar. A modo de presentación, los circuitos eléctricos, por lo general tenemos tres estilos de circuitos eléctricos, que son los circuitos en serie, circuitos en paralelos, o una combinación de estos dos, que son los circuitos mixtos. Pero esto, bueno, a partir de la clase que viene vamos a trabajar ya con cálculos matemáticos para poder determinar la intensidad, el voltaje o la resistencia. Y lo que sí nos vamos a enfocar es en los circuitos que responden a la ley de Ohm. Hay circuitos
que van a ser, que responden al idioma, y otros que no. Pero eso dependen de la temperatura. Pero nosotros no vamos a hacer hincapié ahí, pero sí en los que respetan la idioma. Y esta ley dice que es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado a ellos. O sea, matemáticamente es más sencillo. Dice que V, siendo V el potencial eléctrico y se mide en voltios, es simbolizado con la letra V corta, en minúscula, es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente que circula. R es la resistencia, se mide en ohms, y el símbolo es este que tienen acá. I es la intensidad de corriente, esta se mide en ampere y se simboliza con la letra A mayúscula. Bien, esta pequeña formulita la vamos a utilizar para nuestros ejercicios. Hay un triángulo de Ohms que es una forma de despejar esta fórmula dependiendo de si queremos calcular el voltaje, la resistencia o la intensidad. Yo específicamente no la uso, hay chicos que les sirve un montón, entonces el que les sirva acá la dejo. Fíjense que si queremos calcular el voltaje, directamente voltaje es igual a I por R, multiplicamos acá. Si queremos calcular la intensidad de corriente, es voltaje dividido resistencia. Y si queremos calcular la resistencia, nos queda ya armado voltaje dividido la intensidad. Esto es lo mismo que despejar matemáticamente la fórmula inicial. Es como si tuviesen una ecuación con X y tienen que despejar. Es exactamente igual, pero bueno, eso es lo que a ustedes les resulte más sencillo. Entonces, como actividad, muy sencillito para hoy, identificar intensidad de corriente, voltaje y resistencia, colocar el símbolo, la unidad en la que se mide y el símbolo de la unidad. Y además una pequeña sopa de letras para encontrar las palabras que tenemos acá abajo.